Continuamos con el tema, la importancia de la oración, parte 2. Ahora, el miércoles pasado, o el último miércoles que nos reunimos, porque el miércoles pasado no estuvimos por acá, hablamos de que la palabra fe se encuentra 169 veces en las cartas del apóstol Pablo, que la palabra gracia 169 veces, de que la palabra gracia aparece 124 veces en las cartas del apóstol Pablo. No estoy incluyendo a Pedro, Santiago, solo las de Pablo. Partiendo del principio que nosotros edificamos principalmente, ¿verdad?, de ese evangelio. Obviamente usamos Juan, Mateo, a ciertas cartas de los otros apóstoles, pero entendiendo que la revelación de Jesucristo fue dada al apóstol Pablo específicamente para él ser el apóstol y maestro de los gentiles. Y la palabra gracia aparece 124 veces en las epístolas del apóstol Pablo. Y también hicimos notar que la palabra oración aparece 23 veces en las cartas del apóstol Pablo. La palabra orar 2 veces, la palabra oraciones 10 veces, dando un total de 35 veces en cuanto a esa acción se refiere, ¿no? La palabra oración 23 veces, la palabra orar 2 veces, la palabra oraciones 10 veces, siendo un total de 35 veces en cuanto al tema de la oración se refiere. Entendimos también que, aunque parece una diferencia bastante sustancial, no deja de ser importante la oración. También dijimos que el conocimiento es antes de la oración. El conocimiento debe ser antes de la oración. Porque tenemos que orar de acuerdo al Evangelio. No podemos orar con un conocimiento equivocado, porque va a salir de nuestra boquita una oración equivocada, con una petición equivocada, con un propósito equivocado. Y también mencionamos que los sistemas más legalistas, como el sistema pentecostal, ¿verdad?, el catolicismo romano, son los que más oran, pero a la vez los que más cerrados están doctrinalmente hablando. Porque ¿cuántos de nosotros aquí pasamos por sistemas pentecostales o católicos, verdad? Y orábamos muchísimo, y ayunábamos muchísimo, y reza muchísimo, y ora mucho. Es más, la mayoría de los católicos andan un librito de oración en la cartera, porque tienen diferentes intercesores, ¿verdad? Los santos, María, etcétera. Ahora, la intención de nuestros estudios, como siempre, es la edificación de la iglesia, para que nuestros bendecidos, nuestros hermanos, no pierdan su tiempo en cosas que no tienen ningún tipo de propósito. Porque cuando nosotros hablamos y oramos con conocimiento de la gracia, lo que va a salir de nuestra boca van a ser cosas específicas, concretas, porque conocemos por el Evangelio la voluntad de nuestro Señor. Uno de las características y los propósitos de las oraciones del apóstol Pablo, dijimos que eran ¿cuáles? Que la iglesia creciera en que y se edificara en que en conocimiento, porque el conocimiento precede a la oración. El conocimiento precede a la oración. La oración viene después de conocer a Dios, viene después de conocer su pacto, viene después de conocer sus propósitos. Dimos muchísimos versículos bíblicos ahí. Yo los invito a los que no estuvieron en esa enseñanza que
que visiten la página. Si quieren les doy varios versículos bíblicos, por ejemplo Romanos 1, 9 al 12, Efesios 1, 15 al 18, Efesios 6, 18 al 20, perdón. También leímos Filipenses 1 del 3 al 11, Colosenses 1 del 3 al 10, Filemón 1, 4. Y en todos ellos el apóstol Pablo dice que él ora para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su gracia, en el conocimiento del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ese conocimiento va a causar ciertos efectos en nosotros. Ahora, siguiendo en la misma línea y presentando más evidencia en cuanto a esa importancia del apóstol Pablo, vamos a ir a Efesios 6, 18, un pequeño repasito de lo que leímos. Dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo. Fíjate, es importante orar. Y es importante tanto para el hermano que está al lado de nosotros, para Dios, porque Él ha escogido la oración para que nuestras peticiones sean presentadas a Él. Y es importante para nosotros mismos, porque eso afirma nuestra confianza en el Señor. Cuando nosotros oramos al Señor, estamos diciéndole: Padre, nosotros confiamos en que Tú suples nuestras necesidades. Entonces el apóstol Pablo dice: mira, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa palabra súplica no quiere decir que estamos rogando en el sentido de que dudamos de que el Señor nos va a dar lo que necesitamos, sino que sencillamente es el fervor de la oración que nosotros vamos a hacer. Es más, implica confianza. Y fíjate que la oración es en el Espíritu, y el Espíritu es la palabra, ¿correcto? Vamos, conocimiento y oración. Dice: y velando en ello, o sea, siendo constante con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por los santos, por la iglesia. El apóstol Pablo continuamente oraba por la iglesia del Señor. Continuamente. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que eso. Es más importante que el BMW, ¿verdad?, que queremos, y la casa y todo eso. La edificación de la iglesia es más importante que eso. Lo que hoy en día hay que declarar para que las cosas se creen. Hay que visualizar como que si fuésemos nosotros creadores de cosas, ¿verdad? Pero si es que Dios es soberano, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitemos, no lo que nosotros querramos. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esa es la razón principal de nuestra oración, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Que él predicara lo que tenía que predicar, que la iglesia escuchara lo que tenía que escuchar, y que la iglesia repitiera lo que miraban en él. ¿Sí era la oración del apóstol? Vamos a ir a Filipenses 1:12. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, propósito principal del apóstol Pablo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar, ¿qué cosa? La palabra. Dice el 14: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues?
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que vuestra, oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Nosotros estamos llamados a orar por los hermanos, por nosotros mismos. Hay muchos pastores en otros lugares pasando dificultades predicando el Evangelio. Hay que orar por ellos. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vemos perfectamente aquí el propósito principal del apóstol Pablo. Todo lo que hemos leído hasta ahora es la edificación de la iglesia, que la palabra del Señor corra, que llegue a las vidas, que llegue a las personas. Mira, si predican por pretexto o por envidia, bueno, pero lo predican. Eso es lo que Él quiere, que reguemos el Evangelio. Y el Señor decide en quién va a caer esa semilla, ¿verdad? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Mira lo que dice. No sé entonces qué escoger. Entre irme con el Señor y quedarme para la edificación de la iglesia. Qué amor por la iglesia, ¿no? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pero tú sabes que él estaba segura de ambas. Estaba seguro de que si él partía con el Señor, se iba a estar con el Señor. Si él se quedaba, iba a estar para la edificación de la iglesia. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Qué amor más lindo tenía por la iglesia. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué cosa? Firmes. Esa es una oración, ese es un deseo del apóstol Pablo. En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa es una oración del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo oraba, eso es lo que decía. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Y esto de quién? Gloria a Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, claro, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, no solo que creáis en Él, porque la fe es un don, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Segundo propósito de la oración. Segundo propósito de la oración es para dar gracias. Para dar gracias. Gracias a Dios por su respuesta a nuestras oraciones y ser agradecidos. Importante ser agradecidos, ¿no? Porque fíjate, para dar gracias a Dios por sus respuestas a nuestras oraciones y ser agradecidos. Como hombres que hemos vivido en los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, alejados de Dios, o en sistemas religiosos donde Dios es un Dios castigador y todo es condicional, necesitamos moldear nuestro corazón a un corazón agradecido. Porque muchas veces en los sistemas religiosos, donde la salvación se pierde un viernes y la vuelves a recibir el domingo, y a lo mejor ya para el martes, y si no oraste y ayunaste en esa semana, hermano, está frío, el Señor lo va a vomitar de su boca. ¿Verdad? Porque nos dicen la Odisea, ¿verdad? Ni frío ni caliente, tibio. Entonces, como dijo la hermana Ruth, son personas que viven años y años con esa enseñanza constante en la conciencia
esas personas no conocen qué significa ser agradecido, porque toda su vida han luchado para aguantar lo que Dios les ha dado, que es la salvación. Porque Dios te dice, espérate, pero es que, yo entiendo que Dios te salvó, pero ¿y si pecas, hermano? Si el Señor viene, te pierdes. Entonces, esas personas viven años, 10 años, 20 años, 30 años en un mismo sistema donde la gracia es solamente un decir y no es un entendimiento, no es una verdad, no es una vivencia para ellos. ¿Cómo vas a ser agradecido en un sistema así? Entonces, cuando llegas a la gracia, por eso es que decimos que el conocimiento predece a la oración. Porque cuando tú conoces lo que Dios ha hecho por ti, como dice Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, tú corres de rodillas, ¿para qué? Para darle gracias al Señor. Y es un agradecimiento, mira, de aquí para afuera. Porque has tenido el conocimiento de lo que Dios ha hecho por ti, especialmente cuando te prueban por la evidencia bíblica de que has sido llamado, elegido y escogido por Dios para salvación, estando nosotros que muertos en delitos y pecados. ¿Qué hacemos? Corremos a darle ¿qué cosa? Gracias al Señor. Y esa es nuestra oración. Vamos a ir a 2 Corintios 9:10, por favor. Y en esta porción bíblica, el apóstol Pablo menciona ofrendas y menciona la oración como razón de agradecimientos a Dios. En otras palabras, la respuesta, ¿verdad?, de las oraciones. Porque es que al Señor le gusta que nosotros oremos, ¿sabes? Cuando Él nos ve, acuérdate que Él nos ve en su Hijo. Qué lindo es eso, mira, cuando el Señor nos ve a nosotros, Él nos ve en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos hijos, somos adoptados en la familia del Señor. Entonces, independientemente de lo que nosotros podamos pensar de nosotros mismos, no es lo que Dios piensa de nosotros mismos. No. Dios nos piensa de una sola manera y de una sola manera siempre, y es en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo en Hebreos dice: venid confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Confiadamente, porque Dios nos ve en su Hijo. Y eso significa que nos ve justificados, sin mancha, sin arruga. Dice en Judas que Él es poderoso para guardarnos. Vamos a leer eso al final. Tú verás qué bonito. 2 Corintios 9:10. Dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué cosa? Acción de gracias a Dios. Cuando Dios nos da, nos provee, nos pone el pan en la mesa, ¿verdad? Cuando podemos salir a la calle, encender un carrito, por más viejito y tembeleque que esté, le damos gracias al Señor, porque Él nos provee. Pero hay que darle gracias al Señor, mira, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, mira que es mutuo, ¿verdad? A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, mostrada a través de esa oración en este caso, gracias a Dios por su don inefable. Y así se enseña. Filipenses 4:1.
Mencionamos el último miércoles que estuvimos por acá, que de la misma manera que Dios escogió que las ovejitas vinieran al redil a través de la enseñanza y de la prédica del Evangelio, Dios quiere también concedernos las cosas que necesitamos a través de la oración. Importante. ¿Por qué? Porque Él nos las va a dar. Él va a dar y nos da todos los días lo que necesitamos. Y eso va a crear en nosotros el ser agradecido, porque es importante. Y eventualmente vamos a ser agradecidos con la vida, ¿verdad? Filipenses 4:1. Vamos a ser agradecidos con el que nos da cualquier cosa, con el que nos abre una puerta de un carro, en el mall, alguien que te abre la puerta, le puede decir gracias, porque eres una persona humilde, agradecida. Personas que no dicen nada. Y eso también, yo creo que también le encanta al Señor, ¿verdad? El Señor nos suple tantas cosas. Mira, nos deja despertarnos todos los días y respirar y disfrutar el sol, y cuando llueve disfrutar la lluvia. Vamos a Filipenses 4:1, ¿lo tenemos? Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, mira qué bonito como habla el apóstol Pablo, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, mira lo que estábamos hablando ahorita, sea conocida de todos los hombres. No me vas a decir tú a mí que la gracia no está llamada a transformar vidas. Esto transforma la vida mira, no importa quién seas, puede ser un hombre rudo, un hombre ordinario, una mujer, a lo mejor lo que tú quieras. Vienes a la gracia y la gracia comienza a transformar tu corazón. Sin condenación, sin temor, sin miedo, sin amenaza, con el amor de Cristo Jesús. Porque eso es lo que es la gracia, la manifestación del amor por nosotros, ¿verdad? Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Mira, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Pedimos y agradecemos por esa petición, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces te acuerdas que acabamos de decir ahorita que la oración era importante para nuestro prójimo porque oramos por él, para Dios porque a él le agrada contestar las oraciones, y para nosotros mismos, porque aquí dice: por nada estéis afanosos. Si tú oras en conocimiento, confiando de que Dios suple todas nuestras necesidades, orando por los hermanos, que es algo noble, bonito, bueno, ¿qué va a pasar? Mira, el afán se nos va a ir. Y la paz de Dios, claro, si te dice que no estés afanoso, dice: por nada estéis afanosos, y si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, obviamente, que sobrepasa, mira, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve en su Hijo. Y por eso es que Él nos da todas las cosas. Colosenses 4. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella, siendo constante, con acción de ¿qué? De gracia. No puede faltar la acción de gracia en nuestras oraciones. Mira, ese es el segundo punto. No pueden faltar las acciones de gracia. ¿Alguien da gracias triste? ¿Alguien da gracias enojado? No, es que si vas a dar gracias es porque estás haciendo ¿qué cosa? Agradecido. Y estás siendo agradecido es porque sabes que tienes que agradecer. Yo tengo que agradecer algo, todo lo que el Señor me ha dado.
¿Cómo no voy a ser agradecido? ¿Cómo no voy a dar en acción de gracia mi oración? Con gozo. Y con gozo. Es que nadie está dando acciones de gracia obligado ni triste. Nadie. Es con solamente la acción de dar gracias, es algo que se hace con contentamiento. Y igual que en ¿dónde estamos? El 2, ¿verdad? Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra, el primer propósito principal de la oración, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, conocimiento. Andad sabiamente, conocimiento, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que perdure, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Terminamos con Primera de Tesalonicenses 1:1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos, sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, ¿qué cosa? Vuestra elección. Mira, para que la palabra corra y sea glorificada, y acciones de gracia. Nuestra oración debe contener hasta ahora esos dos elementos: orar por la iglesia, orar por las personas que están acercándose a este conocimiento, que están siendo expuestos a este conocimiento. Los que no, oremos para que la gracia del Señor llegue a sus vidas, para que los pastores cambien su manera de pensar, ya sea a través de nuestro ministerio, a través del ministerio de cualquier otra persona que esté predicando la gracia del Señor, que traiga paz a esas almas, que traiga contentamiento, felicidad, que traiga, seres y personas agradecidas con Dios por lo que conocen ya, al conocer la gracia, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido. Quiero ir a Judas un momentito. Aunque él viene de una línea, ¿verdad?, judaica, pero esto que dice aquí es muy importante, porque nosotros dijimos que muchas personas están empeñadas, ¿verdad?, en que existe la posibilidad de que nos podamos perder, etcétera. Pero también esto es razón para dar gracias. Mira qué bonito: y aquel que es poderoso para guardaros como sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién es el que nos guarda sin caída y sin mancha? ¿El Señor? El Señor es el que... ¿Por qué? Porque si no, no hay manera que ninguno de nosotros podamos ser salvos. Nadie. Tiene que ser la salvación obra de Él y la perseverancia obra de Él. Nosotros perseveramos porque Él es el que nos guarda sin caída, sin pecado, justificados para siempre. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Mira, gracias Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?